La pregunta en Ecuador es, ¿por qué hasta ahora? Bueno, no solo en Ecuador, en muchos lados, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué activar esta medida en este momento, precisamente? Vamos a hablarlo con mi invitada esta noche. Así que le doy la bienvenida a Jimena Peña, asambleísta por el partido Alianza País y proponente de la Ley de Movilidad Humana del Ecuador. Me acompaña vía Skype desde Quito. Bienvenida, muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un cordial saludo a toda la comunidad latina que nos escucha a través de este medio de comunicación, de manera en especial a los ecuatorianos y ecuatorianas que residen en Estados Unidos. Así es, hay muchos que la están viendo en este momento y le agradezco los saludos para toda la audiencia. Preguntarle de entrada, porque a muchos nos llama la atención, claro, es el resultado de una reunión de cancilleres en El Salvador, pero ¿por qué hasta ahora? Porque este es un hecho que no viene aconteciendo hace meses, es decir, hace mucho tiempo que esto está ocurriendo y hasta ahora se toma la decisión. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora? Bueno, en el marco de la reunión, efectivamente, que se llevó a cabo el 24 de noviembre en San Salvador, se evidencia una crisis humanitaria en Centroamérica, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Lamentablemente, la falta de una política migratoria adecuada que se adapte a la nueva coyuntura que existe en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba ha agitado pues un tema migratorio de los cubanos que piensan que con el restablecimiento de relaciones entre los dos países podría desvanecerse el trato preferencial que en este momento tienen los cubanos al pisar de manera irregular territorio estadounidense. Me queda completamente claro. Estoy de acuerdo con que hay una crisis humanitaria que tiene que ver mayormente con la decisión del gobierno nicaragüense. Pero la pregunta de nueva cuenta es ¿por qué hasta ahora? Es decir, esta política estadounidense, está hablándome usted de pies secos, pies mojados, en cuanto llega un cubano a territorio estadounidense, bueno, inmediatamente tiene un estatus legal dentro del país. Pero esto no es de ayer, esto no es de la crisis humanitaria en Costa Rica y Nicaragua, esto es de mucho tiempo atrás. Cuando en Ecuador se habla de una ley de movilidad humana que ha sido impulsada por el mismo presidente Rafael Correa, ¿por qué no se aplicó esto antes? ¿Por qué no se buscó regular esto antes? El flujo de migrantes cubanos a través del territorio ecuatoriano tiene mucho tiempo. ¿Por qué no se pensó en esto antes? Bueno, desde el 2008 en el Ecuador existe un nuevo paradigma de movilidad humana, un paradigma que se fortalece con la presentación de un proyecto de ley que, como usted bien manifiesta, defiende el derecho a migrar y también la ciudadanía universal, la construcción de una ciudadanía también latinoamericana. Sin embargo, el tema de la migración cubana que ocasiona esta crisis humanitaria en Centroamérica se da con el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Es decir, en los últimos meses, antes de que ocurra esto, no se había visto un movimiento migratorio tan activo como el que se ha visto en los últimos meses, precisamente porque hay este tema de preocupación de que se modifique un poco ese trato preferencial que hasta la fecha tienen los hermanos cubanos en Estados Unidos. Me parece aquí que el tema del debate, Fernando, es en realidad la relación bilateral que existe entre Estados Unidos y Cuba y la necesidad de que Estados Unidos revise nuevamente esas políticas migratorias, no solamente con la isla, sino con toda la región latinoamericana. Vemos con preocupación, por ejemplo, que existe un camino migratorio que va desde Centroamérica hasta Estados Unidos, un circuito migratorio de alta violencia, donde diariamente se pierde la vida de cientos de personas. Yo creo que este es un llamado y de hecho dentro de la reunión que se da ahora el 24 de noviembre con los países centroamericanos, más de Ecuador, Colombia, Cuba y México, todos los países coinciden en que es necesario que Estados Unidos revise sus políticas migratorias en el marco de un diálogo de igualdad y de respeto hacia las demás naciones del continente. Fíjese usted lo que le voy a recordar en la apreciación, ¿no? Que sería un poco contrastante con lo que me está diciendo y si quiere lo comentamos después de venir de la pausa. El presidente Correa, en el impulso precisamente de esta ley de movilidad humana, habló de que esta ley reemplazaría a las leyes caducas, discriminatorias y machistas de los años 70. Y es decir, ahora tiene que echarse para atrás en un ajuste, y no estoy hablando del presidente Correa, echarse para atrás el tema de la ley de movilidad humana,
con un ajuste precisamente para controlar el flujo de migrantes cubanos. Es decir que en este razonamiento el presidente Rafael Correa se estaría volviendo a leyes discriminatorias y machistas de los años 70, cuando el enfoque se está haciendo solamente hacia Estados Unidos, que en efecto es un tema que hay que hablar y es un tema que hay que tratar, pero esto es contrastante con lo que me dice usted cuando ha sido calificado este tipo de medidas como machista y discriminatoria por parte del presidente Correa. Por eso es la pregunta. La regulación se pudo haber dado desde antes, cuando se eliminan, solamente quedan 4 tipos de visas en ese momento en la propuesta con la ley de movilidad humana, y antes existían 18, ¿no? Así lo decían y así lo planteaban. Ahora tienen que agregar una más, pero además sería regresar entonces a esos modelos de leyes caducas, discriminatorias y machistas de los años 70. Mi pregunta es, ¿por qué ahora no son así? ¿Por qué ahora no son vistas como discriminatorias y machistas de los años 70, cuando así fue calificado en su momento? Voy a hacer la pausa, si me permite, regreso y escucho su postura en torno a esto para poder entender lo que para muchos resultaría contrastante. De regreso con Jimena Peña, asambleísta por el Partido Alianza País y proponente de la ley precisamente de movilidad humana del Ecuador. Le preguntaba, asambleísta, porque de acuerdo a lo que usted me decía, pareciera contrastante con lo que en algún momento el mismo presidente Correa subrayaba y decía que esta ley de movilidad reemplazaría leyes caducas, discriminatorias y machistas de los años 70, y de pronto entonces pues se regula en base a lo que para el presidente en su momento sería discriminatorio y machista. ¿No es contrastante esto? De ninguna manera, Fernando. Comunicarte que existe un proyecto de ley de movilidad humana que precisamente, como tú mencionaste, trata de reconciliar la legislación vigente que existe en el Ecuador con los grandes avances que se establecieron en la Constitución en relación a movilidad humana. De ninguna manera se está tratando de volver a ese sistema caduco, al contrario, estamos ya trabajando en un proyecto de ley que nos va a permitir precisamente pues armonizar este marco normativo que tenemos con la Constitución. Importante mencionar, Fernando, Ecuador no es el problema. A mí lo que me preocupa es que el debate, en este momento la conversación, se esté relacionando con la política de movilidad humana del Ecuador, que es totalmente vanguardista y que está realmente pues tratando de establecer un parámetro importante en la región al hablar de derechos de las personas migrantes, contrariamente a lo que existe en países como por ejemplo en Estados Unidos, donde tú sabes muy bien existen 11 millones de seres humanos que todavía no pueden salir a la luz precisamente por la falta de una ley de movilidad humana que se enfoque en los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora es muy fácil hablar, por ejemplo, de tratados de comercio, pero hablar entre naciones para tratados de derechos humanos que garanticen la movilidad de los seres humanos, lastimosamente no es tan sencillo. Pero definitivamente el Ecuador, el gobierno del Ecuador, la Revolución Ciudadana liderada por el presidente Correa, defendemos la movilidad humana y pues seguiremos luchando hasta conseguir esa ciudadanía latinoamericana y universal que nosotros estamos convencidos, pues debemos caminar hacia ella para precautelar los derechos de las personas que por diferentes razones optan por migrar. Sí. Y el principio me parece maravilloso, ¿no? Se plantea que ningún ser humano puede ser considerado ilegal. El principio es maravilloso. Ojalá así fuera en cualquier parte. Ojalá así fuera en los Estados Unidos, ¿no? Que no fueran ilegales los que llegan aquí, indocumentados. Puede ser. Mi pregunta es, si ahora entra un cubano sin esta visa, ¿es ilegal en Ecuador? Bueno, si es que viene un hermano cubano, nuevamente en situaciones de irregularidad, pues se establecen mecanismos siempre garantizando los derechos de las personas. En la misma ley de movilidad humana, Fernando, se establecen, por ejemplo, mecanismos para precautelar a las personas que son víctimas de crímenes de trata y también de tráfico ilícito de personas. Es decir, en el Ecuador se respetan los derechos humanos de las personas. En este momento en Ecuador existen seres humanos en condiciones irregulares, pero de ninguna manera se violentan sus derechos. De igual manera tenemos personas incluso de Estados Unidos que viven en Ecuador y tienen los mismos derechos que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas dentro del país. Es decir, en el Ecuador se respetan los derechos de las personas que por diferentes circunstancias a lo mejor han ingresado a nuestro país y a lo mejor carecen de un estatus migratorio. Siempre en el marco de los derechos de
de seres humanos que ellos tienen y de ninguna manera pues violentando los mismos. Claro, pero se considera, o sea, entiendo lo de los derechos humanos y así debe de ser, pero se consideraría ilegal, ¿o no? Irregular, no existen seres humanos ilegales. Irregular. Son irregular, irregular. en estatus migratorio irregular. Efectivamente, en la actualidad sabemos que hay personas que han ingresado al país con estatus migratorio irregular. Incluso comentarte que dentro de la propuesta de ley de movilidad humana, por ejemplo, hay voces que están abogando precisamente para que se dé una amnistía para estas personas que por diferentes circunstancias se encuentran en situaciones irregulares dentro del Ecuador. Nuevamente, siempre el Ecuador está preocupado de precautelar los derechos de las personas en movilidad humana. Ojalá, me parece que sería maravilloso que eso pasara en muchos otros países, ¿no? Una amnistía. Ahora, entiendo el planteamiento en torno a las relaciones Cuba-Estados Unidos y las leyes, en este caso, de Estados Unidos, con sobre todo la de pies secos, pies mojados, que pudiera motivar la inmigración de cubanos. Pero ahora le pregunto, y dice que se deben de revisar. Sí, seguramente se tienen que revisar. Ahora la pregunta es, ¿no habría que revisar más bien a los gobiernos de todos esos países que hacen que se vayan sus conciudadanos, que miles y miles y miles se vayan y no quieran vivir en su país? ¿No cree que es mucho más importante, asambleísta, primero revisar eso antes de las leyes que otro país le pueda ofertar o le pueda ofrecer a quienes han decidido o se han visto obligados a abandonar sus países? ¿No sería ese el enfoque principal? Bueno, así es, la pobreza siempre será un detonante para que las personas procuren otros lugares para edificar sus proyectos de vida. Ese no es el caso de Ecuador, Fernando. En Ecuador, por ejemplo, hemos visto que se ha reducido el tema migratorio por motivos económicos, porque vemos que en el Ecuador se han establecido políticas precisamente que han apoyado las grandes mayorías y que han desactivado el hecho migratorio por temas económicos. Sin embargo, Fernando, aún existen retos en términos humanitarios, como es, por ejemplo, el tema de la reunificación familiar. Todavía tenemos otra crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos, donde tenemos niños, niñas y adolescentes que están en situaciones de vulnerabilidad por el simple hecho de haberse arriesgado a través de un viaje regular, querer conocer a sus padres y a sus padres ante la ausencia de una reforma migratoria que garantice una reunificación familiar digna, pues arriesgan a sus hijos a un viaje de este tipo. En el Ecuador, por ejemplo, en el proyecto de movilidad humana, Fernando, se establece un título completo que habla sobre la prevención de la migración riesgosa. En el Ecuador nos preocupa el hecho de que nuestros niños, nuestros adolescentes quieran salir del Ecuador de manera irregular para reunificarse con sus padres. Bueno, pues me parece que el concepto es maravilloso y ojalá se pueda lograr esta movilidad humana, no solamente en Ecuador, sino en muchas otras partes del mundo. Ojalá. No es fácil, estamos avanzando, pero eso es importante que los escenarios internacionales se fortalezcan, los diálogos entre países hermanos para garantizar condiciones migratorias con seguridad y con respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Jimena Peña, asambleísta por el Partido Alianza País, proponente de la Ley de Movilidad Humana del Ecuador, hablando de este tema que sin duda es sumamente complejo y tiene muchas aristas. Asambleísta, muchas gracias. Muchas gracias.